¿saben qué pasó? En la Edad Media, en la Edad Media, Parece que fue. Parece que falló. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, en el año 476, de ese Imperio Romano de Occidente surge una cosa que se llama el Imperio Papal. Y como les dije, el mismo año que cae el Imperio Romano de Occidente, empieza la Edad Media, lo que llamó la historia de la humanidad el periodo del oscurantismo. ¿Y qué nombre tan bien puesto? Porque Jesús es la luz del mundo. Y a través de su palabra es que ha traído luz al ser humano. Pero el romanismo y el papado en la Edad Media prohibieron la lectura y el estudio de la Biblia. Y de esa manera sumieron al mundo entero en una completa oscuridad espiritual. Eso hicieron, eso fue lo que pasó en la Edad Media. Hubo un hombre llamado Jerónimo de Torquemada, que era un dominico confesor de la reina Isabel la Católica. Y este hombre fue el que instituyó la Inquisición, que se llamó el Tribunal del Santo Oficio. Yo sé que ustedes han escuchado hablar de la Inquisición, pero tal vez el nombre de Tribunal de Santo Oficio no les es muy familiar. Pues el Tribunal del Santo Oficio es exactamente lo mismo que la Inquisición, que de santo no tenía absolutamente nada. Esta Inquisición o Tribunal del Santo Oficio fue instituida para perseguir a los judíos, ¿sí? Y efectivamente hubo muchos judíos que fueron perseguidos, y bueno, más que perseguirlos, realmente lo que procuraba la Inquisición era acabar con los judíos, ¿sí? Esta Inquisición, que tuvo un enfoque inicial en los judíos, terminó siendo utilizada para todos aquellos que se acogieran a la Reforma. Entonces, la única forma que existía para que no fueran juzgados en los tribunales de la Inquisición o siendo juzgados fueran perdonados, era que cada hombre o mujer que llegaba allá renegara de la Reforma y rechazara su doctrina. Entonces miren ustedes lo que pasó. Fueron muchos los que no se retractaron y los que no negaron la doctrina bíblica de la Reforma, que tiene todo su sustento en el versículo del justo por la fe vivirá, y que espero que algún día ustedes puedan ver, y ojalá aquí en este grupo, la película de Lutero. Pero aquellos que no quisieron, ¿sí?, rechazar la Reforma y negar la doctrina de la Reforma, estos hombres y mujeres, porque también hubo muchas mujeres, perdieron todos sus derechos sociales, sus derechos civiles, sus derechos de asociación y sus derechos de posesión. Los privaron absolutamente de todos sus derechos. Muchos de ellos también fueron quemados vivos en las hogueras, pero aquí había un agravante, y es que si este señor de acá era el que no quería rechazar la Reforma, y tenía esposa, y tenía hijos, y tenía tíos, y tenía abuelos, todos, absolutamente todos los que compusieran su núcleo o su círculo familiar eran con él juntamente quemados. Fueron emparedados vivos, que fue uno de las cosas tremendas de la Inquisición. ¿Saben ustedes qué era el empaderamiento? No sé si se dirá así, pero cuando los emparedados vivos eran que construían una muralla, y muy pegada a esa construían otra, y en ese pequeño espacio metían al hombre que no hubiera rechazado la Reforma, y después colocaban cemento a su alrededor y lo tapaban arriba. Ese era el emparedado. Adicionalmente, quemaron los escritos que tenían en su poder, hicieron muchísimos atropellos. Hubo un grupo de la Reforma, perdón, hubo un grupo de la Reforma que fueron los anabaptistas. Eso de anabaptistas es que, siendo ellos cristianos, ana significa nuevo y baptis hacía referencia al bautismo. Y eso era que los anabaptistas eran un grupo, ¿sí?,
que consideraban que era necesario un nuevo bautismo, porque el bautismo que habían recibido cuando eran niños pues no tenía significado, no tenía valor. Cuando el bautismo era un símbolo de fe, pues no tenía ningún valor, no tenía. Pues imagínense ustedes, un bebé que puede estar pensando, aquí me estoy bautizando porque creo que en la sepultura, que cuando me cae el agua encima me sepultan con Cristo, cuando me levantan resucito con Cristo. No, un niño no entendía nada de eso. Y el tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, lo que hizo fue con los anabaptistas, y para hacer burla de su doctrina, fue que los ahogaron en todos los lagos y en todos los ríos de Europa, para que de esa manera, ¿sí?, pudieran hacer burla de su doctrina y acabar con todos aquellos que habían o se habían unido a la Reforma. Finalmente vienen las misiones cristianas, más o menos en el año 1800, y con las misiones cristianas en el año 1800, especialmente la Iglesia Bautista se encargó de enviar misioneros a todo el mundo, tanto a la civilización como a los grupos tribales de América, especialmente América Latina, de África y de Oceanía. Muchos de estos misioneros que llegaron a predicar el evangelio en las tribus, pues ustedes ya se imaginarán qué les pasaron. Fueron traspasados con las flechas de los indios, fueron muertos por ellos mismos. Adicionalmente, muchos de ellos cayeron en manos de caníbales y de indios salvajes, que no solamente los despedazaron, sino que también los desaparecieron. Y este impulso de misiones que se dio ya durante más o menos los años 1800, hubo un momento en que fue interrumpido por algo que ustedes también conocen, y que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 17 de octubre de 1817, día de la Revolución Rusa, ese día se consolidó la Unión Soviética. Y bajo este contexto de la Unión Soviética encontramos la famosa cortina de hierro, que entre otras cosas separaba la Alemania Oriental de la Alemania Occidental. La Alemania Oriental era la Alemania soviética. Y saben ustedes, la KGB, que era la policía secreta rusa, se encargó de cazar como animales a todos aquellos que se llamaban cristianos o que llegaban al territorio ruso, ¿sí?, en calidad de misioneros, tratando de compartir el mensaje del evangelio o tratando de entregar algún tipo de literatura. Entonces estos misioneros cristianos que llegaron hasta este lugar, ellos generalmente cargados de Biblias, les confiscaron todos sus cargamentos de Biblia. A aquellos que pudieron quedarse con una Biblia y después eran sorprendidos por la KGB, les hacían comerse las páginas de la Biblia hasta el momento de causarles una total oclusión intestinal en sus cuerpos, y así morían, ¿sí? Muchos de ellos fueron obligados a trabajos forzosos, muchos de ellos fueron exiliados a las estepas siberianas, en la parte norte de Rusia, donde se registran las temperaturas más bajas de las naciones del planeta. Muchos de ellos vieron cómo sus hijos fueron torturados en su presencia, sus hijos y sus esposas, porque eso hacía la KGB. Cogía a los hijos y las esposas y delante de los padres los torturaban, para que el padre, movido por el dolor de sus entrañas, negaran a Jesús. Algunos estuvieron en cárceles y calabozos oscuros, prácticamente sin comida y sin tener una cobija con que arroparse. Antes de ser encerrados, muchos de ellos fueron azotados a tal punto que perdían el conocimiento. Muchos de ellos fueron puestos en la cárcel, y por espacio de 12 horas, de 12 a 14 horas diarias, en un calabozo que generaba un profundo eco, les colocaban una grabación en la Rusia soviética, atea y comunista, y escuchaban por espacio de 12 a 14 horas una grabación que decía: Dios no existe, Dios no existe. Qué tremendo.
Muchos lo soportaron, pero muchos salieron de allí totalmente enloquecidos. ¿Saben ustedes también qué hicieron? Muchos eran llevados a la cárcel, puestos en calabozos húmedos y oscuros, y sin hacerles ningún tipo de juicio, los dejaban allí, y cuando se acordaban de ellos habían pasado años, y encontraban sus cuerpos en descomposición. Muchos de ellos fueron encerrados en calabozos durante años, en un total aislamiento. Hay un hombre que se llama Richard Burman, y Richard Burman, que es un hombre cristiano, que estuvo predicando el mensaje del Evangelio en la Unión Soviética. Este hombre cuenta su testimonio. A él, al igual que a varios de sus compañeros, los colocaron en un calabozo totalmente aislado de toda la gente, aislado de todo el mundo. Entonces imagínense ustedes esta figura que les voy a contar. En un calabozo oscuro, húmedo, donde se filtraba la humedad, sin tener al lado absolutamente a nadie más, durante años, sin tener con quién charlar, escuchando solamente una vez al día, el ruido de una pequeña ventanita que se abría donde colocaban un pan tieso y un poco de agua. Pasados 20 años, se le había olvidado orar. Y Richard Burman cuenta en su libro Torturado por Cristo. Cómprenlo, léanlo, apasionense por Jesús. Es un libro maravilloso. Durante 20 años en esa situación, se le olvidó orar, y lo único que hacía era repetir durante el día, en varias oportunidades, Jesús, Jesús. De su boca no salía una palabra más. No tenía ya ni siquiera la capacidad de hablar. Casi 20 años en total aislamiento. Pero él cuenta en su libro, era suficiente decir Jesús, porque el nombre de Jesús es poderoso. Este hombre, por Dios, me hace recordar lo que dice la Biblia en Mateo 11:12. Porque miren ustedes qué pasó con Richard Burman. Después de estar como 20 años encerrado por causa del Evangelio y de sufrir las torturas que sufrió, lo dejan en libertad. Y cuando lo dejan en libertad, no crean que él salió de la cárcel y corrió a una embajada americana a pedir asilo o a pedir refugio, sino que siguió compartiendo el mensaje de Cristo hasta el momento que lo volvieron a encarcelar. Y prácticamente toda su vida estuvo encarcelado. Pero yo quiero decirles una cosa. El reino de los cielos, como dice la Biblia en Mateo 11, versículo 12, se hace violencia, y solamente los violentos lo arrebatan. No es el reino de los cielos para gente que no tenga coraje, para personas que no tenga una fe resuelta, o para personas que les falte determinación. No es el reino de los cielos para las personas que no tengan perseverancia en la prueba. El reino de los cielos, lo dijo Jesús y está en su palabra, se hace violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Entonces, ahí seguramente voy a concluir ya con esto. Hay seguramente en la cabeza de ustedes una pregunta: ¿y para qué o por qué? ¿Sí? Toda esta persecución. ¿Qué es lo que Dios pretende pidiendo o demandando de la gente este llamado? Yo creo que está en sus cabezas. Y yo les voy a decir una cosa. La palabra dice, o Jesucristo más bien le dijo a sus discípulos en Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad, porque los campos ya están listos
para la siega. Y cuando Jesús hablaba de que los campos estaban listos para la siega, se estaba refiriendo a que alrededor del mundo, óiganme bien, alrededor del mundo, en todas partes, hay hombres y mujeres, y niños y jóvenes listos, y no solamente listos, sino anhelantes de oír el mensaje del Evangelio. Hay hombres y mujeres listos para conocer si sus vidas tienen algún propósito o no. Hay hombres y mujeres listos para escuchar del amor de Dios. Hombres y mujeres que cada día se van al infierno sin esperanza y sin Cristo, y que están esperando que alguien como nosotros hablemos del único que es verdaderamente el Señor y el Redentor. Entonces, dice la palabra en Primera de Pedro, no es en vano toda la persecución que una persona pueda sufrir por causa de Cristo y del Evangelio, no es en vano. ¿Saben qué dice Primera de Pedro? Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, aleluya, ese es Jesucristo, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Cuando nosotros cumplimos el llamado de Dios, entonces tenemos asegurado en Cristo nuestro Señor la corona de gloria. Y voy a terminar con esto porque lo tengo aquí en mis escritos, y no solamente por cumplir con la tarea de traer una ilustración relacionada con el tema, sino porque me parece importantísimo contárselos a ustedes. Más o menos en el año 1949, unos 4 años después de la Segunda Guerra Mundial, la policía de Berlín capturó a 40 hombres. Estos 40 hombres eran pastores y misioneros. Los capturó por estar tratando de predicar el mensaje del Evangelio y tratando de entregar algo de literatura cristiana. Y fueron sentenciados a muerte. Los pusieron en la cárcel, y allí estos pastores y misioneros estuvieron esperando hasta el momento que los llamaran, hasta que un día, tipo 3, 4 de la madrugada, los hicieron salir. Estaban en la Alemania Oriental, en la Alemania Soviética. Lo que les estoy contando es real. Yo escuché el testimonio de alguien que estuvo ahí presente, ya un hombre sumamente adulto y que murió precisamente hace pocos días, y que se trató de Weish Alman. Y este hombre contaba cómo, estando en una temperatura de aproximadamente 20 grados bajo cero, en un momento de invierno muy pero muy crudo, los sacaron hacia las 3, 4 de la mañana a estos 40 hombres, entre pastores y misioneros, y los sacaron cerca a un lago, y les dijeron: no los vamos a fusilar, pero tienen que entrar al lago. Entonces, un lago prácticamente congelado, se cogen todos de la mano y empiezan a bajar al lago mientras van cantando: pronto voy a ver su gloria. Pasados unos minutos, el más anciano, su sangre se congela, su corazón deja de bombear y muere. Y así, uno tras otro, hasta que murieron aproximadamente 7. De pronto uno de ellos empezó a llorar: yo no quiero morir así, yo no quiero morir así. Y los demás pastores y misioneros, todos ahí cogidos de la mano, le decían: pastor, aguante un poquito, en poco vamos a ver el rostro de Jesús. Pero este misionero, o pastor, perdón, lloraba todavía mucho más y decía: yo no quiero morir así. Entonces, al borde del lago, se acerca uno de los oficiales de la policía de Berlín y le dice: hombre, venga, ¿quiere salir? Y el hombre dijo sí, y se soltó de sus compañeros. Mientras todos le decían: pastor, no reniegue a su fe, salir de ahí implicaba negar a Jesús. Pero él dijo: sí,
yo no quiero morir así. Y cuando se acerca con mucha dificultad a la orilla del lago y extiende la mano para que el oficial de la policía lo ayude a sacar de ahí, llorando todo el tiempo, yo no quiero morir así. Y los demás cristianos, misioneros y pastores que todavía quedaban con vida, diciéndole no reniegue de su fe, estamos a un paso de ver a Jesús, le estiró la mano al oficial para salir del agua. Y el oficial, de pronto completamente perplejo, se queda mirando sobre su cabeza y dice: ¿qué es esta corona de diamantes tan brillantes como jamás he visto, que está siendo quitada por una mano que desciende del cielo de su cabeza? ¿Y qué está pasando con su rostro, que antes en el lago brillaba y ahora empieza a tomar una figura satánica? El hombre salió de allí y el oficial de la policía de Berlín le dijo: salga pronto, porque yo voy a entrar en su lugar y yo voy a dar mi vida por ese Jesús que usted está negando, pero que hoy me ha dado la oportunidad de saber que es real. Y este hombre entró junto con los demás pastores y misioneros al agua y se aferró a la mano de ellos y empezaron a llorar. Y los demás oficiales rusos que allí estaban también vieron la corona. Y entonces lo único que pudieron decir fue: salgan todos, salgan pastores, salgan cristianos, háblennos de Jesús. Y salieron del agua y abrazados todos escucharon de Jesús, y estos oficiales recibieron a Cristo en su corazón. Y cuando terminaron ese momento, ellos, en su afán de que pudieran vestirse y tomar cualquier cosa que tuvieran, porque los iban a ayudar a huir, vieron a un costado el cuerpo muerto, totalmente congelado, del pastor que negó a Jesús porque no quería morir así. Mis amados, yo oro al Señor para que esta palabra, que pudo haber sido larga y tal vez con mucha información para algunos de ustedes, realmente quede en su corazón, y a partir de hoy, tanto ustedes como yo podamos reconsiderar no solamente la importancia del llamado, sino si realmente estamos dispuestos a pagar el precio por Cristo. No piensen, mis amados, no piensen que todavía hay tiempo. No piensen que estamos todavía con tiempo, porque no estamos viviendo bajo una dictadura comunista, porque no estamos viviendo en un país musulmán, porque no estamos viviendo en un país que está en guerra. No piensen eso. No va y sea que cuando llegue la persecución no estemos realmente preparados para pagar el precio por Cristo. Que el Señor los bendiga. Gracias por esta invitación. Gracias por escucharme. Que el Señor les bendiga grandemente.